buenos días, Yesenia, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Buenos días, aquí escuchándote. Sí, Está la cosa que arde. está Está la gente. todavía no está que arde, pero la cosa está encendida porque efectivamente hoy es como este día importante llamado a la calle. Y te pregunto, Yesenia, ¿qué efectos puede tener todo esto que está pasando o que pudiera pasar en Venezuela con el tema migratorio hacia Estados Unidos? ¿De qué manera puede afectar positiva o negativamente todo esto que está pasando en Venezuela? Bueno, definitivamente, siempre que en Venezuela pasa algo, tiene una repercusión para los venezolanos que están fuera del país. Y voy a hablar específicamente de Estados Unidos, que es como lo que más conozco, definitivamente. Generalmente, por ejemplo, después del 28 de julio, hay muchas personas que han tenido entrevistas de asilo político y he visto una mayor cantidad de asilos políticos aprobados, porque bueno, definitivamente está clara el tema de la persecución, etcétera, etcétera, hacia los venezolanos en Venezuela y por qué razón un venezolano tendría temor de volver al país o a su país si el mismo gobierno que está continuara, ¿no? Entonces, eso lo he visto y esta mañana justamente estaba yo pensando y decía, bueno, probablemente la redesignación del TPS no se ha pronunciado, no se ha dicho el gobierno, el gobierno no ha dicho nada, ni siquiera el gobierno que entra el 20 de enero, el presidente Trump ha dicho nada. Y yo creo que puede haber algo, o sea, tiene que haber algún tipo de conexión entre lo que está pasando, lo que vaya a pasar estos días y la posible redesignación del TPS. Tal vez una especulación absolutamente clara de mi parte, pero pienso que puede haber algo allí, ¿no? Como que están tal vez esperando un poco a ver qué es lo que va a pasar, cómo van a suceder las cosas, porque hay una realidad. La situación en Venezuela, al contrario de mejorarse, está peor. Hay muchas personas todavía presas, hay mucho miedo en la calle. Ahora, si todo cambia para bien, es decir, hacia la democracia que todos aspiramos, esta situación de los migrantes venezolanos en Estados Unidos pudiera cambiar esta designación, digamos, de refugiados, de darles o no un TPS, eso pudiera cambiar. Bueno, si hay un cambio radical, vamos a Exacto, llamar así, de las exacto. condiciones del país y que ya no sea inseguro volver al país, es decir, que Estados Unidos no necesite tener un estatus de protección temporal, que es No, justamente de lo que se trata el TPS, definitivamente pueden remover el TPS. Sin embargo, probablemente no sea algo muy inmediato porque tenemos, por ejemplo, países como El Salvador, que ya tienen desde hace algunos años una calma, vamos a llamar así, de las persecuciones y del tema de la alta criminalidad que había en ese país, y todavía los salvadoreños tienen el TPS. sí, Entonces, tal vez no sea algo inmediato, pero sí puede ser algo a un mediano plazo, a un largo plazo, que definitivamente donde Venezuela llegue a la calma, ¿ok? Llegue a la seguridad, donde los ciudadanos venezolanos no tengan temor de volver, y eso sí definitivamente puede afectar una redesignación futura del TPS. No estoy diciendo que esta, claro, claro, ya, claro. pero probablemente una futura. Eso sí creo yo que podría pasar. Y en torno a los asilos políticos, lo mismo. O sea, Claro. cuando ya el país se supone, lo primero que te preguntan cuando tú tienes una entrevista de asilo político, o una de las primeras preguntas, vamos a llamarlo así, que hace un oficial de inmigración, es: ¿por qué tienes miedo de regresar a tu país? ¿Cuáles eran las condiciones del país en el momento en que saliste, pero también cuáles son las condiciones del país hoy? Entonces, si el país cambiara, definitivamente eso Claro. podría traer algún tipo de consecuencias para los asilados políticos. Bueno, de hecho te preguntan, yo tengo residencia por asilo, si esto cambia, ¿pudiera regresar al país, a Venezuela? ¿Podría regresar? Bueno, a tu país siempre vas a poder regresar, independientemente. Lo que tienes que considerar es qué va a pasar con tu residencia. Si ya tu residencia fue aprobada, recordemos que la residencia permanente basada en una aprobación de asilo político es una residencia que tiene la restricción de no poder porque se supone que te dieron el asilo porque tenías miedo de volver. Claro, Entonces tienes que tener siempre, es una línea delgada porque también hay una realidad, Sergio. Ningún país, así las cosas en Venezuela cambien, Dios mediante, hoy, mañana, cuando tengan que cambiar, así cambien las persecuciones, el temor y la inseguridad no cambia de un día para otro. claro, Recordemos que tenemos ya generaciones impactadas correcto. con todo este régimen y esto no cambia de un día para otro. Entonces eso puede ser un argumento interesante también, por ejemplo, para los abogados que hacen asilo político, seguramente lo van a tomar en cuenta.
Me consultan si tengo dos nacionalidades y entro a Estados Unidos como europeo y solicito asilo como con mi pasaporte venezolano. ¿Es posible permanecer en Estados Unidos por un largo tiempo o pueden denegarme en todo caso esa oportunidad? La probabilidad de que aprueben un asilo político para una persona que tiene doble nacionalidad, sobre todo que no es, por ejemplo, venezolano colombiano, venezolano boliviano, es decir, Latinoamérica, donde es más fácil tal vez sentir un miedo de regresar al país de donde tienes esa segunda nacionalidad, es bastante baja. Aunque lo hagas con el pasaporte venezolano, es bastante baja. Sin embargo, hay una realidad. Cuando hacen un asilo político aquí en el país, tienes dos posibilidades. Una posibilidad es que te llamen muy rápido, pueden llamarte en 1, 2, 3 meses a la entrevista de asilo. Y cuando te llaman a la entrevista, te van a preguntar por qué no puedes vivir en ese tercer país. Claro. Es como presentar básicamente un segundo asilo, como un doble asilo, ¿no? Y la otra posibilidad es que te tardes muchos años. Aquí en Estados Unidos hay personas con 9, 10, 11 años esperando por una entrevista de asilo político. Todo depende. Eh, Te consultan, tengo TPS aprobado, renovado, pero no tengo el de mis hijos. ¿Aún lo puedo hacer? Absolutamente, tienes que hacer el TPS de tus hijos. Si tus hijos tenían el TPS anterior y no renovaste, tienes que hacer el TPS. No se queden sin esa protección, porque si bien es cierto, el TPS es temporal y cada 18 meses hay que ir renovándolo de acuerdo a lo que determine el gobierno. Si te llegan a llamar a una entrevista de asilo y por alguna razón te remiten a corte, tú empiezas literalmente en una fase de deportación si tú tienes el TPS, pero tus hijos no, los estás dejando desprotegidos. Ujú. Te comentan, pedí a mis hijas por reunificación familiar. ¿Pudieran ellas entrar a Estados Unidos con su abuela? Mira, tienes que, por ejemplo, probablemente las niñas son menores de edad porque estás hablando de una reunificación familiar y que viajen con la abuela. Probablemente le tienes que hacer un visado a la abuela de las niñas, ¿ok? Y además documentar por qué razón las niñas necesitan viajar con una persona que las represente, que en este caso sería la abuela. Ujú. Solicité a un familiar por parol en junio. Aún no tengo respuesta. ¿Debo seguir esperando? Debes seguir esperando. Ujú. Se venció el permiso de trabajo con asilo. Tengo TPS. ¿Puedo hacer algo al respecto? O sea, se venció el permiso de trabajo con asilo, pero tengo TPS. ¿Ahora qué puedo hacer? Tienes que renovarlo. Claro. Tienes que renovar el permiso de trabajo. Recuérdense sobre todo que el permiso de trabajo por asilo político te lo dan por 5 años. El de TPS es mucho más corto, es por el tiempo que te quede de vigencia del TPS. Ujú. Mi hija está en un proceso de cambio de estatus por matrimonio. ¿Es necesario que saque el TPS? Siempre yo pienso que todas las personas que no tienen todavía la residencia en la mano deben de tener un TPS. Exacto. Es como una protección, como tú siempre lo has dicho, ¿no? Ujú. Correcto, correcto. Si han pasado 2 años sin tener respuesta sobre asilo, ¿puedo desistir y volver a entrar al país? O sea, desistir del Me asilo, imagino. salir de Estados Unidos y volver a entrar a Estados Unidos, Lo veo complicado. probablemente la visa ya está cancelada. Es muy probable que haya sido así porque ya tú le mostraste al país la intención clara de quedarte aquí. Además, ya tienes 2 años con un asilo pendiente. Entonces, no sé por qué piensas en salir y reentrar. Si ya Claro, tienes un claro, asilo, ya termina de hacer lo que estás haciendo aquí. sí. Te comentan, soy venezolana de 72 años, solicité TPS en mayo de 2021, puse huellas en 2024, hasta ahora no responden. Dicen que el caso no, perdón, que el caso se está tardando mucho, Sí, que pudiera tienes hacer. que esperar. Los tiempos de inmigración son impredecibles. Generalmente uno maneja tiempos promedios, pero no son blanco y negro. Puede ser que para una persona le llegue a los 2 meses, para ti te llegue a los 6 meses o Ya. viceversa. No hay un tiempo específico para eso. Alguien pregunta por el tiempo de anticipación para hacer la ciudadanía. La ciudadanía la puedes hacer 90 días antes del cumplimiento de los 5 años viviendo en Estados Unidos ya como residente permanente. ¿Ok? Eso es importante. Aquí te consultan, de hecho, mi hijastro es ciudadano, o sea, me imagino que sí. Mi hijastro es ciudadano, puede pedirnos a su madre y a mí, que soy su padrastro. Sí, siempre
y cuando ustedes hayan estado casados antes de que tu hijastro cumpliera 18 años, él te va a poder pedir y te va a poder incluir en esa petición. Si no es así, puede pedir a su papá o a su mamá, no sé cuál es el vínculo del hijastro con quién, Claro. y luego de que tu esposo o tu esposa tenga la residencia permanente, te puede pedir a ti. Ujú. Soy refugiada, aún no tengo un año que llegué a Estados Unidos, corro peligro de tener problemas con inmigración, me faltan 6 meses para poder pedir la residencia. No conozco la razón del refugio, no conozco qué tipo de petición tiene la persona, no sé por qué tiene riesgos. Se supone que si entró y está diciendo que es refugiada, ya debe tener algún tipo de proceso humanitario. Le aconsejaría conversar con el abogado que le está llevando el caso. Ujú. En otras consultas, tengo 90 días, faltan 60 para solicitar el permiso de trabajo. ¿Crees que el nuevo gobierno de Estados Unidos paralice estos permisos de trabajo? No creo que vaya a parar los permisos de trabajo. El permiso de trabajo sigue siendo un beneficio para las personas que tienen un proceso pendiente, tanto de asilo político como de TPS, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que no creo que lo vaya a detener el gobierno. Lo que pueden haber es más demoras o algunos cambios tal vez a la hora de aplicar, pero al contrario, al gobierno de alguna manera le conviene que las personas que están a la espera de un proceso puedan trabajar para que puedan también tener un ingreso. Tengo residencia temporal por matrimonio. ¿Con cuánto tiempo tengo que aplicar una residencia permanente? 90 días antes de que se Está bien. venza la residencia temporal y puedes incluso, si ya tienes esa residencia temporal por matrimonio, puedes incluso ya empezar a preparar el trámite de ciudadanía. Incluso te pueden hacer, porque recuerden que cuando estás casada con una persona ciudadana americana, te dan la residencia temporal, pero a los 3 años ya te puedes hacer ciudadano, no tienes que esperar 5 años. Sin embargo, hasta que no tengas la residencia permanente, es decir, no tengas la remoción de condiciones completa, ya aprobada por inmigración, no te dan la ciudadanía, pero hay quienes se van adelantando y preparan su petición de ciudadanía, hacen el examen, se las pueden aprobar, pero no lo juramentan hasta que no tengas ya el estatus de la residencia permanente. ¿Cuánto tiempo puede durar el proceso para que tu padre te conceda la green card? Bueno, me imagino que está. Te lo voy a leer tal cual, a ver si entendemos. Sí, ¿Cuánto tiempo dura el proceso para que tu padre te conceda tu green card siendo mayor de edad? Me imagino que es un sí, mayor de 21 me imagino, años y tiene un sí, padre ciudadano sí. americano. Puede ser 3, 4 años, todo depende, porque ya no estás dentro de los ciudadanos de los beneficiarios inmediatos, perdón. Mi hija es ciudadana, soy su madre, o sea, la madre dice que entró por frontera. ¿Habrá, o sea, qué puede hacer o O qué sea, debería hacer? la madre entró por frontera y la hija es ciudadana. Sí, Ok, puede hacer una petición familiar, pero tienes que hacer un perdón por haber entrado vía fronteriza. Ok, por haber entrado de manera irregular al país y luego te toca hacer un proceso consular de residencia para que reentres ya con la residencia, pero tienes allí la alternativa de poderla hacer. Y si la madre tiene TPS, es decir, entró por frontera, pero tiene el TPS, puede tener la opción de hacer una reentrada, pero con el permiso de viaje del TPS para que la entrada sea legal, sea una admisión legal claro. por el gobierno y ya ahí sí no tiene problemas, puede irse de una vez a residencia sin necesidad de tener el perdón. Mi hijo, que es ciudadano, cumple 21 años en julio. ¿Podemos iniciar el proceso de petición antes de su fecha de cumpleaños? Si lo presentas antes de que él cumpla 21 años, inmigración lo va a rechazar como extemporáneo porque todavía él no tiene el derecho legal a Exacto. pedirte. Exacto. Hay esa opción. Puede Sí, hacerlo, pues. sí, Lo importante es que lo hagas antes de los 21 años, comenzar el proceso que estás iniciando, que no correcto. sé cuál es. ¿Es cierto que los procesos pendientes hay manera de agilizarlos? Mira, por ejemplo, hay personas que tienen el proceso por vía regular. Te voy a poner un ejemplo, una I-140 para una visa B1, una visa B2 por vía regular y a veces insisten en convertirlo en un procesamiento premium para acelerarlo. Yo eso no lo aconsejo porque lo que hemos visto, no solamente yo, lo he discutido con otros colegas, es que cuando se hace ese cambio mandan una intención de negar y fácilmente niegan el caso. La razón de inmigración, la verdad, la desconozco, no puedo especular al respecto porque no sé cuál es la razón, pero siempre que es regular y lo apresuras, es muy fácil que nieguen el caso. Yo siempre le aconsejo a las personas dejar quieto lo que está quieto, deja que Mm. termine el proceso como va y que lleve su curso normal. ¿Hay alguna diferencia que preguntan entre
refugiado y asilo o refugio y asilo. Generalmente la persona refugiada es una persona, hay varios temas Ok. humanitarios. Por ejemplo, hay visas, por ejemplo, que se le dan a una persona, te voy a citar una idea, ¿no? Está en Ucrania con el tema de Rusia-Ucrania y estas personas no tienen cómo llegar a Estados Unidos, cómo entrar al país y pueden pedir un refugio en la embajada y la embajada los puede trasladar y pueden entrar al país. Eso es una cosa diferente al asilado. El asilado tiene que estar físicamente en el país para pedir el Ah, asilo político alegando alguna de las causales de asilo político. aquí te preguntan otra diferencia si existe entre la visa HB1, yo no conozco esa visa, H1B. H1B, y certificación laboral. Ok, la H1B es una visa temporal, Ok. ok, para profesionales calificados, que ahorita está muy sonada, por decirlo así, esta visa. Y la dan a una empresa, necesitas tener un sponsor. La certificación laboral también necesitas tener un sponsor, pero te lleva a residencia mucho más rápida que la H1, porque la visa H1 te la dan por 3 años, puedes renovarla hasta un máximo de 6 años, y después de 6 años tienes que ver qué vas a hacer, o si tu empleador quiere ya hacerte un proceso de certificación laboral normal, puedes ir por EB2 con certificación o por EB3 con certificación y te vas a residencia. Ujú. A ver, este caso. En octubre del 23 llegué a Estados Unidos con mi madre, que tiene 87 años, con parol. Mi hija es ciudadana y yo espero decisión de UCIS, lógico, para mí, para su residencia permanente. ¿Qué puedo hacer en el caso de mi madre? Por ahora no la puedes No pedir puede. porque tú no eres ciudadana, los residentes no pueden pedir a los padres. Por ahora te toca esperar a hacerte ciudadana tú para poder pedir a tus papás. Y el tiempo regular para llegar a la ciudadanía son 5 años de residencia permanente. Exactamente. Mientras tanto, bueno, yo creo que si entraste por parol, me imagino que pudiste haber tenido la opción del TPS, ¿no? Para proteger en todo caso a tu madre. Pero dijo de octubre del 23. Si Ah, es que había octubre, entrado. está Ah, fuera cierto. del tiempo de Ah, TPS. tienes Sí, razón. Gracias sí. estás pendiente, vale. Oye, vale. Tengo Me, malestar, estoy un poquito enferma, pero aquí sí. estoy. Me equivoqué en mi apellido al hacer la renovación del permiso de trabajo y no me responde. Van 2 meses. ¿Puede haber sido por ello? ¿Por esto? No, no No. creo que sea por eso, porque el hecho que te hayas equivocado, tal vez una letra o algo así, no lo va a afectar. Lo que sí es que tienes que estar pendiente cuando te llegue el permiso, porque probablemente va a llegar con el error. Sí. Y tal vez no te pasa nada, pero hay algunas empresas que exigen que esté exactamente igual como está la identificación. Tienes que mostrar eso. Entré por cita CBP hace 5 meses. ¿Cuál sería mi objeción luego de cumplir los 2 años de la I-94? Los Tu años, objeción, no, no sé a qué se refiere la persona con una objeción. sí, no sé. No conozco ese proceso. Cuando uno pide una consulta con usted, ¿nos atiende directamente o con alguien de su oficina? Bueno, depende, ¿no? No sé, Yesenia. Depende, cuando llamas a la firma, primero tenemos que saber para qué es, Claro, ¿sí? Y yo tengo abogados que trabajan conmigo para la firma, entonces si la cita es conmigo, atiendo yo directamente, pero si escoges cualquiera de los otros abogados, te van a atender ellos. así es. Mira, voy a hacer 2 preguntas más porque sé que mucha gente está interesada en lo que está pasando en Venezuela actualmente. Ya voy a concluir con la doctora, pero igualmente bueno, también hay muchísimas preguntas de parte de ustedes. Tomé la cita para renovar que se me vence en mayo, me mandaron a la entrevista. Bueno, esta quedó cortada, esta pregunta. Entré como turista en Estados Unidos. ¿Qué tiempo debo esperar para que mi hija ciudadana me solicite como residente? Aunque la regulación ya la cambiaron hace un par de años que pedía esperar 90 días, nosotros seguimos en la práctica esperando 90 días para hacer un cambio de estatus. Porque aunque haya cambiado, todavía a veces hay oficiales que no tienen mayor conocimiento de esto y te la pueden negar porque dice que tu intención fue de turista, no de hacer la petición familiar de una vez. Entonces te aconsejaría esperar 90 días, después de los 90 días pides que tu hija haga la petición. Bueno, Sergio, hoy es un día convulso, Sí, bastante, bastante. Te hago interesante. la última pregunta relacionada con el tema, con la entrada por CBP One, ¿hay alguna opción para ajustar estatus? Pues cuando entras con CDP One se supone que tienes que presentar un asilo político. Cuando presentas el asilo político lo debes de hacer en cortes, un asilo defensivo,
y allí, si te aprueban el asilo, haces un ajuste de estatus y te vas a residencia. Doctora, gracias, sí, gracias. Y entiendo y sé que Gracias, entiendes gracias a ti. Voy perfectamente a estar muy todo. pendiente Sí. aquí de tus redes porque yo sé que te la pasas conectado y bueno, esperamos que el próximo live tengamos otras noticias diferentes de mi querido país. Amén, amén, amén. Gracias, doctora. Un fuerte Gracias a abrazo. ti. Cuídate. Feliz Chao, día. chao.